Perfecto. A ver. Perfecto. Ahora sí, mil disculpas. Déjeme compartir la pantalla. Bien, confírmenme si están viendo, por favor, la plataforma en la pantalla, el aula virtual. Me ayudan, por favor, si están viendo la plataforma. Bien. Entonces, la distribución del aula virtual va a ser la misma que tuvimos en el medio ciclo. Lo que sí les pido, por favor, es que tengan muy presente las actividades, las fechas de aperturas y las fechas de cierre. En este parcial, al igual que en el parcial anterior, vamos a tener 2 lecciones. En eso no va a cambiar. Vamos a tener 2 lecciones en las cuales están ya sus fechas, en las cuales se van a aperturar y en las que se van a cerrar, así como el puntaje respectivo. También vamos a tener un proyecto que al igual que el parcial pasado, va a valer 10 puntos. Con respecto a eso, no vamos a tener ningún cambio. Los cambios están a partir de los talleres y de las tareas. Ya no vamos a tener 2 talleres ni vamos a tener 2 tareas. Sí, es verdad que eso significaría tal vez menos trabajo, pero significa más responsabilidad porque ya no va a valer 5 puntos, sino que va a valer 10 puntos. De repente en la anterior me podría dar, entre comillas, el lujo de fallar una e ir por los otros 5 puntos. En esta ocasión no deberían de pensar en esa idea de decir si fallo uno tengo la otra. No, porque va a ser un solo taller que va a valer 10 puntos. Dicho taller, como ustedes saben, ya está subido en la plataforma. Pueden ir ya trabajando en eso. Estas solamente son las fechas en la cual ustedes podrán subir, pero ya está listo para que ustedes trabajen en el taller. Tareas, ya no vamos a tener 2 tareas, solo vamos a tener una tarea y bajo el mismo argumento del taller, la tarea va a valer 10 puntos. Entonces, hay menos trabajo, sí, pero hay más responsabilidad por los puntajes. La tarea aún no se la ha subido, el proyecto aún no lo he subido y las lecciones aún no la he subido, pero espero de aquí a la próxima semana por lo menos tener todo lo que es las tareas y el proyecto. Y las lecciones, pues bueno, aún tenemos un poquito de tiempo para poderlas realizar, pero esperemos que antes, porque esta ya empieza el 31 de agosto, ya tener todo listo. Bien, entonces este es el cronograma que lo deben de tener ustedes muy presente, por favor. Fechas de aperturas y fechas de cierre. Recomendaciones, no esperar hasta el último minuto para subir. Lo novedoso que podemos llamarle tal vez, o lo que va a cambiar, es que ahora tanto la tarea como el taller y el proyecto ya lo podrían hacer en grupos. No es obligación de que lo hagan en grupos. El que lo desea hacer, lo hacen, pero recuerden que son máximo 5 estudiantes, 5 compañeros. Pueden ser 4, 3, 2, o repito, lo puede hacer individual. Entonces, no se sientan bajo presiones que tengo que ser parte de un grupo, pero algo que deben de tomar en cuenta en la conformación de grupos, uno, que yo no los obligo a que hagan grupos. Son ustedes, si quieren hacer, que lo hacen. O sea, la responsabilidad de hacer los grupos es solo de ustedes. 2, yo no pido que ingresen a uno u a otro estudiante a un grupo. No. Solo ustedes son los que se escogen. 3, ustedes son los responsables de llegar a un acuerdo y decir cuál es el compañero que va a subir la tarea. No quiero que después me digan, profesor, es que el compañero que tenía que subir la tarea no lo hizo. No, yo lo siento mucho, pero la responsabilidad de toda esta situación es de ustedes y solamente de ustedes.
Entonces, tengan muy en cuenta esta situación. Los compañeros se los escogen ustedes. En la persona que va a subir, porque solamente esa persona va a ser la única que va a poder subir los trabajos. No va a haber otra persona. Si en algún momento algún compañero se quiere salir del grupo, ya no es para cambiarse, porque la oportunidad era hasta ayer. Ya hoy ya no. Ya hoy voy a hacer la disposición, los grupos que ustedes me enviaron y se los voy a enviar al WhatsApp para que vean cómo han quedado. Y de ahí, cualquier persona que diga, profesor, es que me quiero cambiar de este grupo a este grupo, no. Lo mucho que podría hacer es que el que se quiere separar, él lo va a hacer solo, pero no se va a cambiar de grupo. ¿Podría desbaratarse el grupo? Sí, pero todos ya lo harían individual. De aquí en adelante, si quieren permanecer en el grupo, lo van a hacer. Si alguien quiere estar en otro grupo, no lo podrá hacer. Lo máximo que podrá hacer es hacerlo individual. Por favor, tengan en cuenta todo esto. ¿Sí? Pero si aún así, en cualquiera de las actividades, más allá de estas que son individuales las lecciones, o de estas que están aquí, que son grupales, bajo la misma situación del parcial pasado, si alguien no logra cumplir con esas tareas, con las lecciones, recuerden, argumentos no me den. Ningún argumento, no quiero que me den explicaciones. Usted nomás solicíteme, profesor, por favor, ¿me podría aperturar, darme más tiempo para subirlo o realizar? Yo se los doy, pero recuerden que bajo la penalización que ya conocemos. Entonces, quiero que quede claro. Yo sé que muchos tenemos problemas, sí, es verdad, pero ojo, los tiempos son bastante extensos. Las tareas ya se las he dejado para que la hagan en grupo, para que por si acaso alguien no pueda, algún compañero le pueda ayudar. Entonces, cualquier extensión de tiempo, recuerden que tendrá su penalización, ya sea en las individuales o ya sea en las grupales. Entonces, lo que menos quisiera tener problema en el transcurso del parcial, que lo que queda, es que me digan que el grupo no funciona. Eso es responsabilidad de ustedes porque, repito, yo no les dije pongan a él, a X o a Y estudiante en su grupo. Ustedes mismos se han seleccionado. No esperen, como les dije, hasta el último minuto para subir sus actividades. No esperen hasta el último minuto, por favor, no lo hagan. Aunque gracias a Dios nuestra plataforma no ha tenido, para mí, ningún problema. Hemos trabajado normalmente. Estuvo bueno habernos separado de la plataforma general que tiene la universidad porque ahí sí estuviéramos sufriendo con esta situación. No creo si alguien tiene alguna queja de la plataforma, no del internet propio de uno, porque eso ya no depende de la plataforma, pero creo que la plataforma ha funcionado muy bien. No creo que alguien tenga quejas en decir que la plataforma ha fallado. Bien, en resumen, repetimos, las actividades en grupos, máximo 5 estudiantes. Ustedes tienen toda la responsabilidad de esos trabajos. Solo un compañero subirá el trabajo. Por supuesto, en la hoja principal tendrá que poner los integrantes de los compañeros, los nombres de los integrantes del grupo, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esto. La unidad número 2 tiene 4 temas. 4 temas que uno dice, 4 temas, muy poquitos. No, porque esto es bastante grande. No nos va a alcanzar el parcial en poder ver todo esto. Pero sí el empujón, el que ustedes tengan las ganas de seguir aprendiendo. No tengan, algunos compañeros que he escuchado y que he visto en mensaje, se han sentido conformistas en decir, bueno, si pierdo A o B materia, no importa, no me la van a poner como pérdida. No, es verdad que no se la van a poner como materia perdida, pero es una pérdida de tiempo para ustedes. Ustedes perdieron el tiempo en estar escuchando, tratando de desarrollar tareas, en toda esta situación. Entonces, si están inscritos en la materia, es porque ustedes la van a aprobar o la quieren aprobar. Pero no se pongan esa idea en la cabeza, que es que si la pierdo no me la toman como materia perdida. Imagínense que esta materia sea el enlace de otra materia. Sí, va a perder mucho tiempo, va a tener que volver a ver esta materia y ya la otra no la puede ver aún.
Entonces, por favor, sáquense eso de la cabeza, que si pierdo, no me la ponen como perdida. Es verdad, pero ustedes han perdido el tiempo en estar en la materia. Entonces, 4 temas de los cuales hoy día vamos a ver la introducción de lo que es SQL y el DDL, que es el lenguaje de definición de datos. Ya más adelante en las diapositivas vamos a ver de qué se trata. Los recursos, ya le he estado poniendo aquí los recursos. Por supuesto, aquí tiene parte 1, parte 2, porque son bastante extensos. Ya le voy a poner los demás recursos. A medida que yo vaya avanzando, les voy indicando. Este lenguaje de manipulación de datos abarca también este lenguaje de consulta de datos. Por eso le he puesto DML. Sino que este solito es prácticamente el que se juega todo el número en SQL. Es bastante extenso. Es la instrucción select, que es la que se juega para mí el número en las bases de datos. En la de aquí pues van a ver los insert, los delete, los rename, todo eso. Pero son mucho más fáciles. Sí, esto es un poquito más complejo, pero no es imposible de aprender. Entonces yo seguiré subiendo las partes que tenga que subir y yo en su momento se los he de mencionar, ¿sí? Como les dije, ya subí el taller. Ya ustedes tienen las instrucciones. Cualquier duda de estas, recuerden por favor, no escojan las tutorías sin antes decírmela. Porque o yo tengo ya reuniones planificadas que ahí en los horarios ustedes no lo van a ver, pero yo ya tengo a lo mejor planificadas. Aparte, si es todo el grupo, 5, 4, 3, 2, si es todo el grupo, por favor, por eso tienen que decírmelo, porque yo no sé quiénes son los que forman parte del grupo, si es que a lo mejor uno individual cogió esa hora. Entonces, antes de que ustedes escojan esto, por favor, avísenme. Nos ponemos de acuerdo. Si alguien si alguien es individual, me lo dice, profesor, no, yo estoy trabajando en forma individual. Entonces, yo quiero tutoría académica para mí. Pero si ya hay 2, 3, 4, 5 que quieren la tutoría académica porque están trabajando en grupos, entonces dígamelo para todos coger a la misma hora. ¿Sí? No lo hagan, no escojan primero la tutoría y después me lo dicen. No, díganme primero y nos ponemos de acuerdo. Miren que en las 2 o 3 primeras tutorías que habían cogido tuve que reorganizarlo porque me habían mezclado compañeros que no eran de un grupo, se habían puesto en la misma hora. Entonces, por favor, háganmelo saber antes de escoger las tutorías. Ah, y por cierto, antes, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, o me la escriben por el chat o me lo hacen de forma hablada, ¿sí? No hay ningún problema. En el momento que crean ustedes pertinente, me lo hacen saber. Bien, entonces, eso es lo que yo quería que ustedes, antes de empezar a clases, tengamos claro esta situación. Si alguien tiene alguna duda, porque ya esto es lo que le quería enseñar, y ahí sí voy a entrar ya de lleno a lo que es la materia. Si alguien tiene alguna duda de lo que hemos conversado, otra cosa, todas estas videoconferencias de los días jueves de 11 a 1 es solo para los temas que están aquí. En nada, absolutamente nada de tutorías, de que profesor, por favor, ayúdeme con este trabajo que no lo entiendo. No. Eso es las tutorías, ¿sí? Las videoconferencias de 11 a 1 los días jueves es para tratar los temas de las clases, ¿sí? No podemos mezclar porque a lo mejor un compañero tiene duda de una cosa del taller, pero otro ya no lo tiene. Entonces lo puede llegar a ser muy cansón al compañero que ya lo entendió. Entonces, cuando son cosas de talleres, de proyectos, de tareas, nos coordinamos a las tutorías académicas. Con respecto a estos temas que estamos viendo en las clases, por supuesto, pregunten todo lo que tengan que preguntar. Bien, antes de empezar, ¿alguna duda, por favor? ¿O estamos claros con lo que hemos conversado hasta ahora? A ver. El taller ya no vamos nosotros a normalizar de buenas a primeras. Hoy, en lo que es taller, de aquí en adelante, taller, tarea, si ya cuando insertamos, ahora sí, después que insertemos, que hagamos los insert y nos damos cuenta que necesitamos normalizar, bueno, lo haremos, pero yo no le estoy pidiendo nada de normalización en los talleres ni nada. Vamos a hacer aplicación de todo lo que tiene que ver con el SQL.
Se sobreentiende que ya nosotros, al llegar al SQL, ya hemos normalizado todo. Pero bueno, como le he puesto un trabajo diferente a lo del acuario, estas que yo le envié, estas tablas, a lo mejor no están normalizadas, pero no nos vamos a fijar ahora en normalizaciones ni nada de eso. Nos vamos a centrar íntegramente a implementar por medio del lenguaje SQL la creación de tablas, la inserción, el borrado y todo lo que tenga que ver. ¿Alguien más tenga, no sé si le quedó claro esa respuesta o alguien más tenga alguna pregunta? Si no, por favor, entramos ya de lleno a lo que es la clase de hoy día. Bien, vamos a empezar entonces a lo que tenemos que ver hoy día. Vamos a ver qué tenemos. Bien. Igual, cualquier pregunta me la hacen en el transcurso, no hay problema, me la pueden hacer en el transcurso del que estoy explicando, me hacen cualquier pregunta. La clase de hoy día va a estar orientado a dos temas. Uno, al tema general, SQL. Y otro, el SQL tiene, digamos, se divide en tres sublenguajes, podemos llamarle. Es decir, sus instrucciones se la han clasificado en tres tipos de lenguaje. Uno de ellos es el lenguaje de definición de datos, o el llamado, que si lo ponen en siglas en inglés, DDL. Entonces, hoy vamos a ver un compendio de forma general de lo que es el SQL, y luego sí vamos a entrar a la parte práctica, que cada vez que veamos estos lenguajes, ya vamos a entrar a la parte práctica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cuál es el objetivo de este tema que vamos a ver hoy día. Y es justamente utilizar la programación, porque el SQL es un lenguaje, usar la programación, ¿para qué? Para poder, en otras palabras, conversar con la base de datos, para estar de tú a tú con la base de datos, para interactuar con la información que se encuentren en sus tablas. Ese es lo primordial del lenguaje SQL. Entablar una conversación entre el programador y el sistema de gestión y con la base de datos. Luego de eso vamos a analizar las sentencias que tiene SQL, que aparte de los lenguajes, de un lenguaje normal que tiene cerca de 1000 o más instrucciones, el SQL, a duras penas, como más adelante lo vamos a ver, tiene un limitado número de instrucciones. Y con esas instrucciones hace maravillas en el asunto de interactuar con la base de datos. Entonces, esa va a ser la otra, el analizar las sentencias en un sistema gestor de base de datos. Mucho ojo, que también igual lo vamos a tratar más adelante. Nosotros vamos a trabajar con el MySQL. El SQL es un lenguaje universal que todos los sistemas gestores de base de datos relacionales lo utilizan. Pero no quita que cada sistema de gestión de base de datos tenga sus propias instrucciones de SQL que no funcionan en otro sistema de gestor de base de datos. Entre más, por ejemplo, a lo mejor en MySQL utilizo una instrucción que en el SQL Server no me funciona. Tengo que buscar otra que allá me funcione. Pero esas son que cada sistema de gestor de base de datos le pone a su propio programa. Pero hay un conjunto de instrucciones que son compatibles entre las dos. Ese es el SQL estándar. ¿Qué más vamos a ver hoy día? El aplicar esas sentencias DDL, saber para qué sirven, en dónde la podemos aplicar en nuestras bases de datos. De ya el DDL son las primeras sentencias que se aplican cuando uno trabaja con bases de datos. ¿Por qué? Porque es el que me define, como ahí dice, la estructuración de las tablas, donde nosotros vamos a construir todas las tablas. El SQL es un lenguaje que se usa estrictamente para las bases de datos, que permite crear todo lo que es la estructura de la base de datos y aparte de crear las estructuras, de poder interactuar con ellas, con las tablas, como agregando, como eliminando o modificando información.
Esas tres primeras partes de agregar, eliminar y modificar son relativamente sencillas en lenguaje SQL. Pero realmente quienes se juega el número en el lenguaje de SQL, para mí, por todo lo que he visto, son las consultas. Las consultas es lo más, dentro de las situaciones más importantes del SQL. Porque repito, y como vamos a ver, el agregar, eliminar y modificar son sencillas, pero en consultar es donde realmente nosotros vamos a sacar chispas, a quebrarnos la cabeza para poder realizar estas consultas. Porque este es el juego realmente del SQL, las consultas. El SQL en inglés es Structured Query Language, que en español es el lenguaje de consulta estructurado. Observen que hasta en su traducción no habla de lenguaje de inserción, lenguaje de modificación, sino que habla de lenguaje de consulta. Porque repito lo que dije en la diapositiva anterior, porque el lenguaje prácticamente, el número especial de esto son las consultas que podamos hacer en las tablas. Porque al final, el insertar, modificar o eliminar, yo lo podría hacer usando el entorno gráfico que presentan los sistemas de gestores de bases de datos. Y me lo puedo hacer fácil la vida. Pero los sistemas de gestores de bases de datos no permiten hacer consultas complejas porque ahí sí lo tengo que hacer con código. Y esa no nos salva. Las consultas se hacen con código. Las inserciones las podría hacer usando el entorno gráfico. Otra parte muy importante de las bases de datos relacionales es que se basan justamente en el cálculo relacional. Y al igual que en matemática tenemos un álgebra de matemáticas, las bases de datos relacionales tienen un álgebra relacional que nos hacen ver de una manera más fácil las relaciones que podrían haber entre los diferentes atributos. Más adelante debemos de ver sobre el álgebra relacional. En un lugar donde es bien pagado este trabajo, lastimosamente, hasta que nosotros, los ecuatorianos, no cambiemos la mentalidad de que el ingeniero en sistemas informáticos hace absolutamente todo, desde que no me funciona la impresora, desde que no puedo imprimir, hasta construir un supersistema. Y lo mismo da que sepa construir un supersistema, lo mismo da que sepa solamente imprimir un documento, le pagan lo mismo. En otros lugares no. En otros lugares sí son bien pagados. Una cosa es programar en SQL y otra cosa es administrar las bases de datos. Entonces, ahí, y en Estados Unidos lo cogemos como muestra, son realmente bien pagados, ¿sí? Y aquí, bueno, a medida que avancemos, tienen que cambiar las cosas. Pero tenemos esa mentalidad que el ingeniero de sistema informático lo tiene que saber todo. Desde que prenda una impresora hasta que haga un supersistema, y por cualquiera de las cosas le pagamos lo mismo. Pero el sistema, la persona que trabaja con base de datos, y más aún si maneja la programación web, está prácticamente una persona que debe ser muy bien pagado y puede ganar mucho dinero. Y más aún si lo hacen aplicaciones móviles, que hoy día es hacia donde todo se lanza. Como le estuve hablando en antes, el SQL es un lenguaje general estándar, pero sus instrucciones han sido subdivididas en ciertos lenguajes. Uno de ellos, y el primero que vamos a ver, es el lenguaje DDL. Este lenguaje es el que permite estructurar, el que permite diseñar la base de datos, el que permite realizar toda la estructura de la base de datos, donde diseñamos los atributos, la dimensión, los índices, si tenemos que borrar tablas y todas esas cosas, todo se lo hace con estas instrucciones, que son como 5 o 6 instrucciones que maneja el lenguaje de datos DDL, que ya las vamos a ver. Otro lenguaje es el DML, y justamente este DML es el lenguaje el más completo, el que me permite interactuar con las tablas. ¿Por qué? Porque voy a tener instrucciones que permiten insertar, actualizar y eliminar. Y dentro de esas, la de recuperación de datos, como les dije, es con el select, que son las consultas. Solo el select, nos podríamos llevar todo un semestre aprendiendo todo el select, porque es bastante extenso. Y ese, repito, es el que se juega el número en las bases de datos.
Otro, más que el lenguaje de control de transacciones, es prácticamente, esto se le llama Transact SQL, donde nosotros utilizamos todas las instrucciones DML y las realizamos por medio de transacciones, por medio de operaciones, donde ya usamos la lógica de cómo se utiliza cada una de estas instrucciones DML, las aplico ya en la vida diaria. Y ojo, que seguimos viendo una frase que al principio, y no sé, espero que ahora ya no tengamos problemas, que seguimos viéndola, reglas de negocio. Si las reglas de negocio están bien definidas, esas son las que nos van a ayudar a que nosotros realicemos de manera correcta todas nuestras transacciones. Las reglas del negocio, recuerden que son las relaciones, son las restricciones. Si las reglas del negocio no están bien hechas, es en esta parte que están acá, es donde se aplican todas las reglas del negocio. Si aquí están bien aplicadas, las transacciones saldrán correctamente. Y el último, el lenguaje de control de datos, que es justamente los permisos que le podemos dar a los usuarios. De repente un usuario de un nivel 3 solo puede observar información, solo puede hacer consultas. Uno de nivel 2, aparte de hacer consultas, también puede modificar. Por ejemplo, entonces, en este lenguaje de control de datos es donde nosotros le damos las atribuciones a cada usuario. En resumidas cuentas, el DML es un lenguaje de manipulación de datos, el TCL es el lenguaje de control de transacciones, el DDL es un lenguaje de definición de datos y el DCL es un lenguaje de control de datos. El SQL es fácil de aprender. Es fácil de aprender como ya lo vamos a ver. Porque aparte no llega a tener, tal vez, no más de 100 instrucciones. Como le dije antes, a excepción de lenguajes de programación que tienen 1000, 2000, 5000, quién sé cuántas veces, yo digo hasta son infinitas instrucciones que casi nunca las utilizamos todas. El lenguaje SQL solo tiene muchos, son 100 palabras. No llega a tener más allá de eso. La empresa que estandariza el lenguaje SQL es a través del Instituto Americano de Estándares Nacionales, que es la ANSI. Dentro de esa tiene la Organización Internacional de Normalización, que es ISO. ¿Qué significa? Que cada persona que quiere diseñar un sistema de gestión de base de datos relacional tiene que obtener y estar claro que el sistema que construya tiene que tomar las instrucciones que la ISO pone. Si son 100 instrucciones, como dice aquí, esas 100 instrucciones las tiene que adaptarlas a ese nuevo sistema de gestión de base de datos que quiere diseñar. Pero claro, muchos proveedores, aparte de utilizar, porque eso es una obligación, ellos pueden también hacer mejoras a ciertas instrucciones, como le dije antes. El MySQL tiene algunas instrucciones que el SQL Server no funcionan, pero ellos tienen sus propias funciones que tendríamos que averiguar cuál es la función que hace lo mismo de acá, lo hace también en el SQL Server. Por eso, para no tener esos problemas, en este parcial vamos a utilizar el MySQL para todos hablar un mismo idioma. Si en algún momento ustedes quieren hacer lo mismo en SQL, puede ser que el 80-90% de lo que hagamos en MySQL le funcione idéntico, sin cambiar una sola instrucción, lo puedan utilizar también. Pero de repente hay cosas que vamos a hacer en MySQL que en SQL Server no funciona. Tendríamos que buscar o tienen que buscar cuál sería la instrucción que lo permita hacer. Bien. Eso está perfecto. Bueno, como les dije, el lenguaje SQL me hace en una línea, en 2 líneas,
lo que otro lenguaje podría hacer en 20, en 10 líneas. Es decir, es mucho más eficiente trabajar con el SQL que trabajar con otros lenguajes que son también orientados a registros. Porque recuerden que el SQL es orientado a registros, no hace pantallas, no hace nada de eso, solo es orientado a registros. Y también hay otros lenguajes, pero que son de más bajo nivel, que también son orientados a registros. Pero la diferencia es que, como les dije, mientras en SQL con una o dos o tres líneas, yo puedo hacer algo con ese otro tipo de lenguaje, con 10 o 15 líneas, voy a hacer lo mismo que yo lo hago con 3. Entonces, el SQL es mucho más eficiente. El SQL maneja 3 tipos de datos. 3 tipos de datos, no maneja más. Claro, y dentro de esos 3 tipos de datos, ya se extiende un poco más la situación. Los 3 tipos de datos que maneja el SQL son los de caracteres, los numéricos y los de fecha. Esos son los 3 tipos de datos que maneja. Pero bueno, veamos dentro de texto qué tipo de datos tenemos. Como observan, tenemos cerca de 3, 6, 9, como 12, 13 tipos de datos diferentes de textos. Cada uno de ellos cumplen una situación diferente. Pero aquí me llama la atención y quiero preguntarles a ustedes que char y varchar, si ustedes lo leen, prácticamente dice lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre char, y con un ejemplo, por supuesto, entre char y varchar? ¿Quién me puede dar un ejemplo, ya sea por el chat o en forma hablada? ¿Cuál es la diferencia entre char y varchar? Veamos. ¿Quién me puede ayudar? Observen lo que acepta el char y el varchar. Si se da char, solo letras. Observen. Char puede contener letras, números y caracteres especiales. Varchar puede contener letras, números y caracteres especiales. Puede almacenar hasta 255 caracteres. Puede almacenar hasta 255 caracteres. Pero hay una diferencia entre char y varchar. ¿Cuál es? Si alguien me da un ejemplo, porque si se ponen a leer prácticamente, hasta aquí tienen lo mismo. Aparte de esto, bueno, si se agrega un valor mayor que 255 se convertirá en un tipo de texto. Pero bueno, esto es algo adicional que tiene. Pero hay algo más importante entre cuándo usar char y cuándo usar varchar. A ver, veamos, leamos lo que dice aquí. En el tipo de datos char la longitud es fija y en el varchar puede variar la longitud dependiendo de lo que ingrese. Por ejemplo, Karen, deme un ejemplo. Deme un ejemplo. Por ejemplo, un número de cédula siempre va a estar en 10 Ya, dígitos. ya. Pero si queremos ingresar nuestros nombres, puede que el mío tenga, no sé, 20, necesito solo 20 espacios, pero puede que el de otra persona necesite 35, entonces va a variar. Pero ¿Quieres? ambos lo va a tomar por igual. A ver, dígame, entonces en esa cédula, ¿qué tipo de datos tendría que usted usar? ¿En qué tipo de datos yo usaría? La cédula sería char, porque Ya. es de 10, Exacto, o sea, un char de 10. Pero exacto. ya en el nombre sería como, por ejemplo, varchar de 60. O Eh, sea, puede variar puede ocupar 30, 15, 20, o sea, sí, porque no perfecto. se sabe todo. Exacto, eso es. Muchas gracias. Así es. El tipo char es cuando yo defina un campo que la dimensión es fija. Muy bueno el ejemplo, la cédula. La cédula nuestra tiene 10 caracteres, no contemos el guión porque ya no se cuenta el guión. No hay cédula de menos de 10 caracteres, es decir, es imposible que nosotros tengamos una cédula que tenga más de 10 o menos de 10. Por ende, estamos obligados en char definirlo de 10 e ingresar 10 dígitos, 10 caracteres. Exacto, char es fijo. En varchar, como bien lo dijo, nombres, pueden ser que hay un nombre, si cogemos los dos nombres, tenga entre los dos nombres 40 caracteres, entre los dos nombres 30 caracteres, entre los dos nombres 50 caracteres, qué sé yo. Entonces, como es variable, entonces yo escogería varchar.
Pero bueno, es decir, bueno, ¿y por qué no cojo char de 100, por ejemplo? Y yo sé que no hay nombres de más de 100, pero hay un problema, que si usted define el char de 100, nombres, por ejemplo, de 100, y solo le va a ocupar, mientras usted escribe y ya no hay nombres más allá de 30, lastimosamente, ahí hay una pérdida de espacio en memoria. Porque así usted le ingrese 30 caracteres en nombres y que está definido por char, siempre va a ocupar 100. Ocupará los 30 que con las letras, con los caracteres, y los 70 los va a mantener en char, en espacios en blanco. ¿Qué significaría? Que tenemos un desperdicio de memoria. Entonces, char se utiliza solo y solo sí cuando la dimensión es fija. Varchar se utiliza cuando la dimensión es variable. Si yo tengo definido varchar de 100 e ingreso 30 caracteres, pues varchar solo va a almacenar 30 y no me desperdicia los otros 70, simplemente no los usa. Entonces, ¿estamos claros en esa explicación? Los otros sí tienen prácticamente sus conceptos claros, no nos podemos confundir en lo que dice, pero sí a veces podemos confundirnos entre char y varchar. Bien, continuemos. Otro tipo de datos, los tipos de datos numéricos. Como ven, tenemos 3, 6, 7, 8. Entre enteros y entre, bueno, aquí no es doble, aquí lo puse en español, aquí es doble, ¿sí? Es doble. Ya le corregí, pero bueno, usted también, como eso está abierto, lo podrían llegar a corregir. Es doble. Bien. Aquí también deben tener mucho cuidado. Se trata de eficiencia y de eficacia. No es de poner, voy a usar un dato entero, lo declaro como time in, lo declaro como in. No, antes que usted diga de qué tipo lo va a declarar, porque yo cualquier número que declare con in, con medium in, con small in o time in, al final si ingresa un número entero lo va a aceptar. Pero no puede usted declarar un entero como cualquiera de estos que están aquí. No. Usted tiene que darse cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, si yo sé que el dato que voy a ingresar, por ejemplo, qué sé yo, la edad de una persona, por ejemplo. Bueno, sería raro a veces que una persona, sabemos que no hemos visto que dura más de 120 años, por ejemplo, por decir que es muy raro. Pero entonces yo para la edad no voy a declararlo un tipo entero. ¿Por qué no lo aclara el tipo entero? Observen de dónde hasta dónde es el rango. Sería un gran desperdicio de memoria que usted para el campo edad lo declare como tipo int. La más eficiente para un campo de tipo edad sería time int. ¿Por qué? Porque me acepta estos números, ¿ves? Entonces nadie me va a pasar, yo no he visto hasta ahorita que alguien me pase de 255 años, ni siquiera de 100 a veces. Entonces, ustedes no tienen que definir porque ya sea entero y el único que conoce es int, ya todo es entero, todo es entero, todo es entero. No, tienen que saber de qué tipo de datos ustedes tienen que definir cada cosa. Igual con doble y con decimal. El otro tipo de campo es el tipo de datos fecha, ¿sí? El tipo date. Ahí observamos que tenemos tres formas diferentes de hacer uso de ese campo date. Que si quieren saber el día o si quieren saber el mes, pues bueno, ya tenemos formas de extraerlo. De esta solo tenemos para obtener el año. Para obtener el día y obtener el mes se usa de otra manera, que ya más adelante lo vamos a ver. Observen cuál es la diferencia entre date y datetime. Date solo tiene fechas. Datetime tiene fechas y tiene las horas, el tiempo, ¿sí? Y ojo con time stamp. Todo solamente depende del rango, ¿ves? ¿Cuál es la diferencia entre usar datetime con timestamp? Es cuestión de rangos de fechas, ¿ves? Mientras este es 1970, este es desde 1000. Tiene hasta 2038, este tiene hasta 9999. Todo depende, repito, de qué queremos utilizar. Bien. En MySQL
más que hablar de bases de datos, ya es cuestión de los constructores, pero igual, ya no es que lo hablan que esto es una base de datos, sino que lo hablan a nivel de esquema. Pero repito, esquema y base de datos es lo mismo. En SQL Server es una base de datos, como nombre, base de datos. En MySQL es un esquema, pero repito, es lo mismo, es una base de datos. Entonces, no nos vamos a equivocar cuando digo este esquema. No, ya sabemos que es esta base de datos. Es solamente para que entiendan que en algún momento vamos a usar términos y que no quiero que se confunda. ¿Y por qué digo esquema? Si esto es base de datos, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Es lo mismo. Bien, ahora aquí sí empezamos. Ya hemos visto la parte teórica, la parte introductoria de lo que es SQL, de lo que puede hacer SQL en teoría. Ahora vamos a ver, ahora sí vamos a interactuar con las instrucciones, con el lenguaje, con las instrucciones que nos presta el SQL. Como les dije, el SQL lo ha subdividido en tres lenguajes. Vamos a ver el primero, el DDL. Como ya lo vimos en la primera parte, estas instrucciones me permite diseñar las tablas, diseñar todo lo que tiene que ver con las tablas, la creación de índices, la creación de los tipos de campos, los atributos, las restricciones. Esto no tiene nada que ver con ingresar datos o manipular datos a las tablas. No, esto es íntegramente la estructuración de las bases de datos. Es todo lo que tiene que ver donde ustedes o donde nosotros vamos a almacenar la información, teniendo muy en cuenta las reglas del negocio. ¿Qué instrucciones son las que manejamos en este lenguaje, que es del SQL? Usamos 6. El create, el alter, el drop, el truncate, el comment y el rename. Todo esto es para el manejo de diseño de bases de datos. Vamos a ver cómo funciona cada una de ellas, cuál es su sintaxis, unos ejemplos y después entraremos de lleno a trabajar ya con el sistema gestor de base de datos del MySQL. Veamos el primero, el create. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra base de datos. Create database y el nombre de la base de datos. Es lo primero. Una vez que creemos la base de datos, lo segundo que vamos a hacer es crear las tablas. Las tablas se crean una a una. Create table, el nombre de la tabla, y aquí definimos todas las columnas o todos los atributos con sus respectivos campos y dimensiones. Ejemplo, esta es la forma como crean la base de datos. Un nombre, ustedes le ponen. Y esta es la forma como crean la tabla. El nombre de la tabla, paréntesis, abres y cierra, y dentro de los paréntesis definimos los campos. Los campos. ¿Qué son las que van en las restricciones? Recuerden que las restricciones son los donde definimos los primary key, los foreign key. Esos son constraints que también tenemos que definirlos. Cuando uno pone not null a un campo, le está diciendo que en ese campo no se permite que lo deje en blanco. Si yo quito not null, significa que en nombre, así como puedo ingresar, también lo puedo dejar en blanco. Pero bueno, ¿por qué en integer, por qué en id no le pongo not null? Porque al definirlo como primary key, le estoy diciendo a la tabla que ese campo es imposible, que nunca va a llevar un null. Aquí ya implícito, aparte que le estoy diciendo que es la clave principal, le estoy diciendo que es un campo obligatorio, que es not null.
muchas veces, cuando nosotros creamos una base de datos, cuando ingresamos nuestros caracteres especiales del lenguaje español, como las vocales tildadas o como las ñ, ya sea mayúscula o minúscula, a veces llegamos a tener problemas que lo almacenamos, pero cuando lo vamos a visualizar, o nos reemplazan por otro carácter, o a lo mejor lo elimina ese carácter. Para evitar esa situación, la creación de la base de datos no la vamos a hacer tan simple como esta, sino que la vamos a hacer de la siguiente manera. Hasta aquí todo igual. Simplemente vamos a aumentar todas estas líneas que están aquí, que le estamos diciendo que vamos a usar de español. Ahora sí, lo que guardemos, perdón, aquí no es a ver, aquí me equivoqué, aquí no es UTG, es lo mismo acá, es UTF-8, y le estamos diciendo que ahora sí, lo que yo guarde en esas tablas, perdón, en las bases de datos, en las tablas, y lo que yo guarde en las tablas, ahora sí van a haber caracteres especiales como ñ, como vocales tildadas, y que ya no me las va a reemplazar, me las va a dejar guardadas exactamente como yo se las ingreso. Entonces, mucho ojo con esto. Nosotros vamos a crearla de esta manera para que nos acepten nuestros caracteres especiales. Veamos otra, el alter. El alter lo que hace es modificar, ya sea la tabla, ya sean sus columnas, ya sea que la columna no es varchar de 30, sino varchar de 50, si la columna no era entera, sino que la columna es decimal, entonces todo eso me permite hacer el alter. La primera sintaxis, de repente yo creé una tabla con 4 columnas, pero me di cuenta después que me faltaron 1 o 2 columnas. De esta manera, yo adiciono columnas a mis tablas ya creadas. De esta manera, yo modifico el tipo de dato, ¿sí?, de una columna que ya está creada. Como le dije, a lo mejor es varchar de 50, ahora es varchar de 30 o viceversa. De esta forma, yo modifico. De esta otra forma, si a lo mejor hay columnas que están de más, yo puedo borrar columnas. Este es para borrar índices. Dos formas de borrar índices. Una, porque los índices les podríamos poner nombre y yo lo borro con el nombre. Pero si no tiene nombre, yo borro aquí. Observen, el primary key, ya saben cuál es la llave principal. O el foreign key, y le pongo yo el nombre columna. Son dos formas. Aquí con un nombre. Que yo tanto al primary key o a los foreign key, yo les puedo poner nombres. Y los puedo borrar de esta manera. O los puedo borrar de esta otra manera. Esta es para cambiar de nombres a las columnas. A una columna le puse nombre, pero realmente quiero ponerle nombres. De esta manera yo le cambio el nombre a las columnas. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos 4 columnas y queremos añadirle una quinta columna que se llame fecha de nacimiento. Esta es la forma, suponiendo que esta tabla se llame personas, entonces yo le pongo el nombre a la tabla, adiciono el nombre del campo y el tipo de campo y quedaría de esta manera. Veamos otro. ¿Qué pasa si yo ya no quiero poner todo como fecha de nacimiento tipo day? Recuerden que el day tiene 4 para el año, 2 para el mes y 2 para el día. No, yo solamente quiero obtener el año. Una vez que está hecha, yo la puedo modificar. Ya no la quiero de tipo date a esta, sino que ahora la quiero de tipo year. Solamente que me coja el año, nada más. Ahora lo otro. Si quiero borrar esa columna, no importa si tiene o no datos, me la borra. Veamos el drop. El drop, en cambio, es para borrar índices, definitivamente borrar tablas o borrar toda la base de datos. Por eso vamos a tener mucho cuidado porque si borramos una tabla que contenga información, muchos programas, muchos sistemas de gestión de bases no permiten recuperarla. Por eso es importante cada vez que
realizamos algo en tablas, en bases de datos que ya tienen información, es importante trabajar con tablas de respaldo. Nunca con la original. No cometamos ese error de trabajar con la original, sino con datos que tengamos copias de esas tablas. Entonces, esta es la forma de borrar una tabla y esta es la forma de borrar la base de datos. Ejemplo, el truncate. El truncate utiliza para eliminar todos los datos que están en la tabla, pero sin borrar la tabla. Solo borra los datos de la tabla. Todos los borra. Sin condición, sin nada, porque después vamos a ver otra que es el delete. Esa tiene condición, que borra ciertos tipos de datos de acuerdo a la condición. En truncate no hay condición. Truncate borra todo el contenido de esa tabla. Para hacer comentarios, al igual, eso lo han visto a lo largo de la programación, cada programa, cada lenguaje de programación tiene la forma de hacer sus comentarios. Y muchas veces creo que esa es una de las que menos le ponemos la atención. Y realmente poner comentarios es muy importante porque los programas pueden ser muy extensos. Y si yo no pongo comentarios, yo no sé dónde está tal situación. Entonces, los comentarios, por eso en el taller también les pedí que cada vez que hagan la ejecución de una instrucción, ustedes tienen que ponerle comentarios. Ya lo vamos a ver en los ejercicios que vamos a hacer. Los comentarios son con 2 líneas seguidas, los guiones medios seguidos, y eso es un comentario. Es muy importante los comentarios, no nos podemos olvidar de eso. El rename sirve para cambiarle el nombre a las tablas. El cambiar el nombre de las tablas es relativamente sencillo. El problema está cuando se le cambia el nombre a la base de datos. Los estudiosos, los libros y lo que también he podido hacer es que no es recomendable cambiar el nombre de una base de datos de la cual ya tiene todas las tablas diseñadas, ya tiene toda la información ahí. Lo que se dice es que usted cree otra base de datos con el nombre que quiera y transfiera todas las tablas que estaban en esa otra base de datos a esta nueva base de datos y, por supuesto, elimine la anterior. Pero si usted lo hace directamente, es más, muchos SGBD, o sea, los sistemas gestores de base de datos, no permiten cambiar el nombre de la base de datos. Permite hacer muchas cosas, pero no permite cambiar la base de datos porque eso trae muchos problemas, ya que eso está entrelazado con las tablas, se crean ciertos scripts ya están creados internamente que son muy difíciles de rediseñarlos. Entonces, mejor ellos no se meten en problemas y nos dejan a nosotros que si queremos hacer, lo hagamos de esa manera. Copiando, creando una nueva base de datos, transfiriendo todas esas tablas a esa nueva base de datos y borrar las bases de datos anteriores. Copiar tablas. Si usted solo quiere copiar la estructura de la tabla, puede ser que una tabla ya tenga mucha información, pero usted nomás quiere copiar es la estructura de la tabla sin los datos, usamos esta instrucción que está aquí. Si usted quiere crear la tabla, copiar la tabla, la estructura y más la información, ya utilizamos esto que está aquí, que aunque aquí está el select, que lo vamos a ver más adelante, es la forma de copiar todo lo que estaba en la tabla anterior o en la tabla que existe a la nueva tabla que queremos crear. Perfecto. Ahora sí, nos vamos a ir a practicar con los comandos. Lo que más nos gusta y personalmente lo que más me gusta es esto. La codificación, de ver tanto que uno habla. No, pues yo quiero ver lo que usted habla, quiero verlo ya. O sea, es lindo, ay, qué lindo, esto es lo que hace, fantástico. Pero vamos, ahora demuéstreme que todo lo que he hablado realmente funciona. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear unas tablas, a crear una base de datos y a crear unas tablas y hacer varias cosas en ella. Quiero crear esas 3 tablas, ¿sí? Quiero crear esas 3 tablas. Lo que está subrayado va a ser el primary key.
Y nosotros vamos a definir qué tipos de datos van a ser cada uno de ellos. Y después podemos usar las instrucciones que hemos visto, que hemos explicado. Perfecto. Vamos a abrir el MySQL. Vamos a darle unos minutitos para que ustedes entren al MySQL y me avisen cuando ya estemos aquí. Por favor, estemos aquí. Yo tengo dos conexiones. A ustedes, si lo instalaron por primera vez, le va a aparecer solo una. Yo tengo dos. Un par de minutitos para que puedan ustedes entrar, por favor. Y cualquier situación, les pedí por favor que esto esté ya comprobado, que el MySQL ya le esté funcionando, porque si no nos va a quitar algún tiempo en esta situación. Bueno, denme un par de minutitos y cuando estén en esa pantalla, me avisan, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, nada por acá arriba, nada. Lo primero que vamos a hacer es hacer clic en la instancia que se ha creado. Si ustedes crearon otra, que lo pueden crear aquí, pues le hacen clic en la otra. Pero vamos a trabajar con esta instancia local, que va a ser nuestro trabajo. Vamos a hacerle doble clic, o un clic. Les va a pedir a ustedes la clave, le pondrán la clave. Yo ya dejé grabada la clave, va a entrar directamente. Voy a borrar esto, que son prácticas que hemos hecho. Yo voy a borrar todo esto para empezar desde cero. Perfecto. Entonces, este es nuestro entorno gráfico del MySQL. Muy parecido a otros que tengan su barra de menú, su barra de herramientas, ¿sí? Una sección de navegación, que para algunos puede ser que estén en esta situación. Pero nosotros no vamos a trabajar en esa, sino vamos a trabajar la que dice aquí esquemas. Por supuesto que quien instaló por primera vez solo va a tener 3 bases de datos: Sakila, Sys y Word. Esto aquí son yo que he creado mis bases de datos y es lo que vamos a crear hoy día. Pero ustedes deberían tener nomás el Sakila, el Sys y el Word. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear nuestras bases de datos. Es lo primero que vamos a hacer. Crear nuestra base de datos. En esta sección es donde vamos a interactuar con el lenguaje SQL. Para interactuar con el lenguaje SQL, vamos a hacer clic en uno de los dos lugares, o en File, New Query Tab, o clic en esto, y me aparece mi ventana de interacción. Ojo, debe estar todo activado, no puede estar esto en colores grises ni nada, debe estar como se ve en color amarillo. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es justamente lo que vimos, crear una base de datos. Como les dije, vamos a documentar cada línea que hagamos. Doble guión y voy a escribir crear base de datos. Así, porque aquí puedo tener 200, 300 líneas, yo ya sé, si quiero crear base de datos, sé a dónde llegar. Donde tengo etiquetado ahí, crear bases de datos. Perfecto. Entonces, usemos los comandos. En SQL Server, nada tiene que ver si usted escribe en mayúscula o en minúscula. Aquí es indiferente. Voy a escribirlo en mayúscula o puedo escribirlo en minúscula. Créate database, y el nombre de la base de datos que le quiero poner. Voy a ponerle inventario. Ay, perdón. Inventario. Inventario. Bien. El que le ponga punto y coma, o más bien, vamos a ver la diferencia entre poner punto y coma o la ventaja, como le quieran ver, porque no es que va a salir un error ni eso. Yo más hablo de una ventaja. El que le ponga o no le ponga punto y coma pasa por lo siguiente. Observen que aquí tenemos dos rayitos. Uno totalmente amarillo y otro
con un palito aquí blanco. Uno y este tiene diferencia. Este, que lo que yo seleccione, lo ejecuta. ¿Sí? Este de aquí me ejecuta sobre la línea que yo esté. Entonces, si yo tengo varias líneas, perfecto. Entonces yo lo que voy a hacer es seleccionar. Pero si yo mantengo una línea, porque recuerden que el comentario no es ejecutado, si yo tengo una línea aquí y no tiene punto y coma y utilizo esto, me va a ejecutar todas las líneas que están de aquí hacia arriba. Si yo no le pongo punto y coma y utilizo este que está aquí, me va a ejecutar todas las líneas que están de aquí hacia arriba. Si yo le pongo punto y coma, entonces yo ya no selecciono nada y simplemente ejecuto con este. Y observen en la parte de abajo, en las acciones de salida, que se pone una flechita dentro de un círculo verde, indicándome que sí, ha sido creada la base de datos. Pero observen que no está apareciendo aquí. Para que me aparezca, porque ya me dijo que está bien, yo le hago clic aquí en este que dice actualizar. Y observen que ya me aparece inventario. Ya me aparece inventario, ¿ves? ¿Estamos? Observen que todas las bases de datos tienen un mismo color. Por lo tanto, yo no sé cuál base de datos, ahí a simple impresión, yo no sé cuál base de datos está abierta. Pues no, ninguna está abierta, todas están cerradas. ¿Cómo yo abro una base de datos y cómo me doy cuenta que está abierto? Abrir base de datos. ¿Cómo yo abro una base de datos? Uso el comando use y el nombre de la base de datos, inventario. ¿Qué pasa que yo no le voy a poner el punto y coma aquí y voy a usar este? Como este tiene un punto y coma, este ya no es parte de esta línea. Observen que no pasa ningún error. Pero a este no le voy a poner punto y coma. Voy a seguir ahí sin punto y coma. Quiero que observen lo que más adelante va a pasar. Pero por ahora, use inventario y observen que inventario ya se puso en negrilla, ¿ve? Me indica a mí que la base de datos que yo tengo abierto es inventario. ¿Qué pasa que quiero abrir otra base de datos? Use Sakila, por ejemplo. Use Sakila. ¿Ya? Ojo, miren que me está apareciendo una X. Me está apareciendo una X. Y aún poniéndole punto y coma, me da una X que yo la puedo manejar de la siguiente manera. Primero, si la ejecuto con esta, ¿por qué? Porque recuerden que este me ejecuta en la línea sobre la que yo estoy. Si ejecuto con esta, ya no solo me va a ejecutar esta, sino también me va a ejecutar esta línea, porque recuerden que esta me ejecuta las líneas anteriores si no tienen punto y coma. Y observen que me sale una X, me sale un error. ¿Por qué? Porque al usar este, me está ejecutando también la línea acá arriba y no puede hacer esto. Puedo hacer esto. Ya no usar este, sino el de aquí. Y observen que ya no sale el error y ya abrí Sakila. Pero si yo me molesta a veces mucho estar seleccionando y ejecutando, me gustaría solamente hacer uso de esta, a todas las líneas, yo le pongo punto y coma. Y ahí sí yo puedo hacer uso de esta, ¿ves? Y abre inventario. O puedo hacer uso de esta, usa y abre Sakila. Pero bien, yo quiero solamente abrir inventario. Estamos hasta ahí. No quisiera estarme adelantando mucho si ustedes no están interactuando al mismo tiempo. Los que pueden, los que a lo mejor por alguna situación no están en un computador y esperan más adelante poder practicar, excelente. Por eso es el video. Pero díganme, ¿estamos hasta ahí? ¿Están entendiendo lo del punto y coma? Uno, ¿están entendiendo del color? Que estando todos del mismo color es porque no están abiertas. Y la que está en negrilla es la base de datos que tengo abierto.
Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Por favor, no quisiera estar habla y que ustedes no me entiendan. Yo quiero que ustedes me digan si hasta ahí estamos claros. Esto nos puede traer un dolor de cabeza, que a veces nos olvidamos, no nos fijamos en estas cosas tan sencillas, que nosotros creamos una tabla, pero no hay ninguna base de datos abierta y nos sale error, nos sale error y nos sale error. ¿Por qué? Porque no tenemos base de datos abierta. ¿Y cómo no sabemos si está abierta? Con el color que está en negrilla. Bien. Eso es abrir. Ahora vamos a hacer lo otro. Vamos a eliminar la base de datos. Vamos a borrar esta base de datos. Para borrar una base de datos no es necesario que esté abierta. Eso no es necesario. Es necesario que esté abierta cuando yo voy a crear tablas. Solo que quiero que veamos cómo se abren las bases de datos. Bien, entonces repito, para borrar una base de datos no es necesario que esté abierta. Bien, voy a eliminar una base de datos. Drop, database y el nombre. Punto y coma. La ejecuto y observen, desapareció inventario. Desapareció inventario. Entonces, al crearla de esta manera, corremos un pequeño riesgo de que nuestros caracteres especiales que usamos en el español no sean guardados correctamente en las tablas. Para evitar esa situación, entonces vamos a crear una base de datos llamada personalizada. Entonces, vamos a crear base de datos personalizada. En este caso, para que nos acepten los datos en español. Pero bien, pero ¿cómo yo sé cuál es la combinación de UTF que acepta el MySQL o que acepta el sistema gestor de base de datos que estoy utilizando en ese momento? Para eso es muy importante, antes de esto, ver lo siguiente. Ver el conjunto, ver el conjunto de caracteres que soporta. ¿Cómo yo veo el conjunto de caracteres que soporta? De la siguiente manera, show collation, ¿sí? Show collation y la ejecuto. Y observen que se me abre aquí una ventana, una cuadrícula de resultados, donde yo voy a buscar dónde está el que me conviene para el español. Aquí, por ejemplo, ¿ves? UTF-32, aquí está, español. Entonces yo sé que sí me soporta lo que yo quiero usar. Entonces, ahora sí, voy a crear una base de datos más personalizada de la siguiente manera. Puedo hacerlo en varias líneas, ¿sí? No hace falta que se vaya de largo. Lo voy a hacer en varias líneas. No le voy a poner punto y coma porque no termino ahí. Punto. Perdón. UTF-32. Aquí me ayuda muchísimo. Y no hace falta seleccionar. Si selecciono, recuerden, repito otra vez con el de aquí. Pero si yo no quiero, ejecuto con este. Y observen que está correcto. No aparece acá. Actualizo. Y ahí está. Entonces, crea una base de datos personalizada, que para nuestro caso sería lo más importante crearla de esta manera. Bien. Bien. Una vez que hemos creado la base de datos, vamos a crear las tablas. Pero antes de crear las tablas, tenemos que abrir la base de datos donde vamos a trabajar. Entonces vamos a abrir, ya no hace falta escribir otra vez, simplemente recurro aquí y hago clic y ya está abierto inventario, ¿eh? Perfecto. Vamos a crear una tabla.
Vamos a crear la tabla que estaba en la diapositiva que se llama producto, ¿ya? Vamos a crear esa tabla que se llama producto. Crear tabla producto. Bien. ¿Cómo creamos las tablas? De acuerdo a la sintaxis dice que es create table y el nombre que le queremos poner. Y dentro de paréntesis vamos a definir todos los campos. Para hacerlo que se vea, para que se pueda apreciar de una mejor manera, no lo voy a hacer en una sola línea, sino que lo voy a hacer en varias líneas. Entonces, voy a declarar un campo id de producto de tipo entero y que sea autoincrementable. Que vaya de 1, 2, 3, 4, 5, que sea autoincrementable. Yo pongo auto increment. Este va a ser mi clave principal. Por lo tanto, le voy a poner primary key, porque este va a ser mi clave principal. Perfecto. ¿Qué otro campo necesitamos? Ah, pero no lo cierro con punto y coma, perdón. Coma. Coma porque va a ir ahora a otro campo. ¿Cuál va a ser mi otro campo? Nombre. Va a ser el nombre del producto. ¿De qué tipo? Varchar. Voy a ponerle 50. Y no quiero que sea null. No null. Aparte del nombre, voy a guardar el precio. El precio, recuerden que no son siempre enteros, siempre tiene números decimales, o hay la posibilidad que sea con decimal. Entonces voy a poner que sea decimal. Y dentro del decimal, lo primero que voy a poner es cuántos dígitos va a tener este campo. A lo mejor va a tener 10, de los cuales 2 van a ser ocupados para los decimales. ¿Estamos? Va a ser la dimensión de 10, de los cuales 2 van a estar destinados para los decimales. Va a ser not null. Tampoco quiero que sea nulo. Otra. Fecha de alta o fecha de compra, como le queramos poner. ¿De qué tipo va a ser? Del tipo date. Este también podría ser not null, pero quiero que veamos algo adicional aquí. Que si no le ponen fecha, automáticamente la tabla le va a poner algo que yo por defecto le voy a poner. Es decir, que si no le ponen una fecha, yo le voy a poner lo siguiente. 000. Claro, y bajo ese formato, porque recuerden que el day tiene 4 para el año, 2 para el mes y 2 para el día. Entonces yo lo que hago es que si me van a poner una fecha en blanco, cuando ya le dé enter, se ponga ese valor en la fecha en vez de dejarlo en null. Perfecto. Cerramos paréntesis y cerramos el punto y coma. Luego de eso yo ejecuto. Perfecto. Ya se puso el visto, pero no aparece aquí. Actualizamos. Y aquí está mi tabla de productos. Aquí están las columnas. El índice que he creado. Por supuesto, todavía no tengo foreign key. Pero aquí ya están creados todas, ¿ves? Está creado todo. Entonces, esa es la forma como yo creo tablas. Si yo tuviera, por ahora hemos creado una sola tabla, pero imagínense que inventario tenga varias tablas y yo quiero ver cuántas tablas y cuáles son las tablas que yo he creado. Claro, puedo hacer clic por acá, pero recuerden una cosa, que cuando uno hace un programa, no va a tener el gestor de base de datos siempre ahí. Por eso es importante que ustedes aprendan código, porque si yo quiero ver las tablas, ya lindo, las veo aquí. Nomás tengo productos. Puedo tener, o acá, por ejemplo, quiero ver esta. Tiene todas estas tablas. Perfecto. Claro, aquí es fácil, pero no siempre vamos a tener esto. Entonces debemos aprender código. ¿Cómo yo visualizo
Visualizar las tablas. ¿Cómo yo visualizo las tablas? Con el siguiente comando. Show tables. Ejecuto. Y observen. Me van a aparecer todas las tablas. ¿Qué pasa que yo pongo use Aquila? Use Aquila. Perfecto. Y pongo show tables. Observen. Veo todas las tablas que tiene esa base de datos, ¿ve? Bien. Sigamos trabajando con nuestra base de datos que hemos creado. Listo. Entonces con esto vemos todas las bases de datos, todas las tablas que tiene la base de datos. Ahora, ¿cómo hago yo para ver las columnas que tiene mi base, mi tabla? ¿Cómo hago yo para ver por medio de código las columnas que tiene mi tabla? ¿Cómo visualizo las columnas de una tabla? Bien. Show columns from y el nombre de la tabla. En este momento nuestra tabla se llama productos. Perfecto. Y aquí está. A diferencia de verla acá, que no puedo saber de qué tipo es cada uno de ellos o cómo estuvo definido, yo aquí sí puedo ver cómo está definido el tipo entero, es not null, es el primary key y es autoincremental. ¿Sí? Entonces con esto yo puedo ver cómo está definido la tabla con cada uno de sus campos, el tipo de campos y si de repente es primary key o si tiene foreign key también, ¿sí? Listo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Avancemos con esto. Vamos a ver, modificar. Modificar. Recuerden que todo esto con respecto a estructuras, ¿sí? No es modificar, no hemos ingresado nada. Estamos trabajando con los DDL, con los comandos DDL, que es solo para estructuras. Vamos a hacer modificaciones. La primera, cambiar nombre de tabla. Me di cuenta que a lo mejor productos no es como yo la quería llamar. Yo nomás la quiero llamar producto, nada más. No la quiero llamar productos. ¿Cómo hago para cambiar el nombre? Rename, table, el nombre actual, tú y el nuevo nombre que le voy a poner. Y ejecuto. Aquí no se ha actualizado, por lo tanto actualizo. Y observen, ya se cambió a producto, ¿ve? Es la primera modificación. Vamos a agregar columnas o agregar una columna. Ya verán después si ustedes agregan más columnas. Agregar columnas. ¿Cómo agrego columnas? Con el comando alter table. Debo poner el nombre de la tabla. Ya no se llama productos, se llama producto. Y voy a poner el comando add. Y en la nueva columna se va a llamar existencias. Y le puedo poner el tipo de datos. Y que sea not null. Que en existencias no me pongan datos vacíos, datos en blanco, sino los obligo a que ingresen datos. Bien, voy a poner existencia. Aquí no tenemos existencia, ¿ven? Entonces voy a ejecutar. Voy a ejecutar. Perfecto. Aún no tenemos. Actualizo. Y ya tenemos existencias. Miren. Ya tenemos existencias. Entonces, de esa forma yo agrego columnas. Lo otro, eliminar.
Columnas. Eliminar columnas. ¿Cómo elimino columnas? Con el mismo alter table. Recuerden que el alter table tiene algunas opciones. Alter table, producto, drop, column y el nombre de la columna. Existencias. Aquí está. Y vamos a borrar esta columna. Tengo un error. Ah, no es existencia, existencias. Ali. Perfecto. Aquí hoy aparece. Actualicemos. Y ya no aparece existencias. Bien, me voy a detener ahí un ratito para que ustedes, si algo... Tenemos eliminar columnas. Ahora lo que vamos a hacer es modificar columna. Por ejemplo, precio como que es muy grande, 10,2. Le voy a poner que sea de 8,2, por ejemplo. 8, que ya no sea de 10,2, sino de 8,2. Entonces, alter, table, el nombre, la tabla, palabra reservada, change, precios. Ahora no le voy a llamar precios, le voy a llamar nomás que se llame precio. Ya no precios, sino que se llame precio. Y aparte que sea de 8,2. Sigamos siendo que sea, vamos a poner esto acá abajito, que sea not null. Ya, que no se llame, perdón, se llamaba precio. Entonces vamos a hacerlo al revés, que se llamaba precio, pero ahora quiero ponerle precios. Entonces este es el nombre con que está actualmente, lo tengo precio. Este es el nuevo nombre. Perfecto, actualizamos. Ya no, aquí se llama precio. Ahora se va a llamar precios. Y si vemos las columnas, ya no se llama producto, perdón. Y si vemos las columnas, ya no tiene 10,2, sino 8,2. Ahora vamos a borrar la tabla. La tabla que hemos creado la vamos a borrar. Eliminar tabla. Entonces, eliminar tabla, drop table y el nombre de la tabla. Producto. Vamos a eliminarla. Y ya no tenemos, ¿ves? Ya no tenemos tablas. La hemos eliminado. Perfecto. Lo nuestro, como se los dije al inicio, es saber código. Porque vamos nosotros a programar. Cuando en algún momento programemos, sin importar si es web o de escritorio, tenemos que programar. Nosotros no le podemos ir a decir al usuario, vaya a MySQL, cuando quiera crear una tabla, haga esto, hágalo acá. No, todo lo tenemos que hacer con código. Pero en nuestro caso, aparte de saber el código, también debemos saber el manejo del entorno gráfico del MySQL. Es decir, cómo crear una base de datos sin código, cómo crear una tabla sin código. Voy a borrar también la base de datos. Bueno, te lo tengo acá arriba, no lo voy a... Bien. Entonces, ahora voy a hacer todo lo que he hecho con todo esto, voy ahora a hacerlo con el entorno gráfico. Pero para crear la base de datos o crear el esquema,
¿sí? Hacemos clic en este icono que está aquí. Aquí voy a ponerle el nombre de mi base de datos y aquí el charter charset que ya hemos visto. UTF-32, puede ser el de 16, ¿ya? Pero es 32 bits para tener mayor combinaciones de caracteres. Y vamos a escoger Spanish 6. Aplicar. Lo bueno de esto que aquí me dice, ¿ve? Y aquí ellos usan, mire, en vez de poner Create Database, ellos le ponen, los creadores de este sistema de gestión de bases, le ponen esquema. Ellos mueren en su ley, hacen con esquema, pero como el Create Database es propio del SQL, ellos no pueden salirse del SQL. Es muy probable que esta forma, Create Esquema, no funcione en el SQL Server. Y allá sí tienen que ponerle Create Database. Pero bien, aquí tenemos el código que genera, que es lo que hicimos nosotros. Aplicamos y observamos que aquí está creado inventario, ¿ves? Ahora, ¿cómo creamos una tabla? ¿Cómo creamos una tabla? Botón derecho, crear tabla. Aquí voy a ponerle el nombre a la tabla. Productos. Y aquí voy a empezar a definir los campos. Vamos a ver qué campos teníamos nosotros. Y de producto. Y de producto no es una norma que usted la ponga esta con mayúscula. Ya a veces la costumbre me hace poner esta como mayúscula. Usted puede poner todo en minúscula. Entonces, y de producto, observen que aquí solamente tenemos 2 letras en cada cuadrito. Al poner el ratón, sabremos de qué se trata cada uno de ellos. Entonces, es primary key. Observen que automáticamente se pone not null y es autoincrementable. El otro se va a llamar nombre. Varchar de 50. Ay, perdón. Varchar de 50 es not null. El otro precio es decimal 10,2 not null. Fecha alta tipo date, y aquí por ejemplo como dijimos vamos a hacer lo mismo, 4 ceros, 2 ceros y 2 ceros. ¿Listo? Todo esto que hemos hecho de forma de código, aquí lo estamos haciendo con el entorno gráfico. Al aplicar, observen que nos da el código también. Nos da el código. Aplico. Y ya tenemos creada nuestra tabla, ¿ves? Nuestra tabla productos. Algo que me olvidé decirles acá es que también nosotros podríamos ver cómo fue creada nuestra tabla. ¿Cuál fue ese código? ¿Cuál fue este código que usamos para crear una determinada tabla? Podríamos hacer lo siguiente, ver cómo se creó una tabla. Show create table productos. A ver cómo se me llamaba. ¿Qué es aquí?
Perdón. Observen lo que dice aquí. No está seleccionada la base de datos. Ahora sí. Y aquí me da el código de cómo nosotros creamos esa tabla. Esto es muy importante cuando necesitamos de repente crear una tabla con las mismas características. La podemos copiar también, pero nos da la opción de que aquí podemos ver cómo fue creada. ¿Ves? Perfecto, eso es algo que me faltó enseñarle la anterior. Entonces, ya con el asunto, si queremos añadir una columna, entonces abrimos la tabla, ponemos existencia, tipo entero, a lo mejor no null. ¿Qué pasó aquí? A ver. Allá, aquí. Aquí, perdón, aquí. Existencias. ¿Qué pasó con existencias? ¿Por qué no me la está aceptando? Contiene errores y no puede aceptar el valor previo. ¿Qué le pasó aquí? ¿Por qué no me está aceptando el valor existencias? Aquí, ¿por qué me cambió? ¿Qué pasó aquí? Déjame borrar esto. Borrar seleccionado. Un, dos. Apliquemos. ¿Qué nos pasó aquí? ¿Qué nos pasó aquí? Ah, ya, perfecto. Vamos a ver. ¿Qué me pasó aquí? ¿Por qué no nos quiere coger esto? ¿Por qué no nos quiere coger esto? ¿Qué le pasó aquí? Borremos esta filita a ver qué me está diciendo. Bien. Vamos a añadirle fecha alta, tipo date, ¿dónde estamos acá? Default expression, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2.
Adición en columna, fecha alta, después de precio. ¿Qué sale aquí? Okay. Caramba. ¿Por qué me sale? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. ¿Por qué sale después de precio? A ver. Aquí sale bien, pero ¿por qué sale el precio aquí? A ver, dice, operación falló. Este es un error aplicado sobre el database. Alter table, inventario, producto, adición con una fecha alta, day null, default, después de precio. Qué raro. Qué raro, qué raro, qué raro esto. Un momento. Vamos a ver algo aquí. Vamos a ver algo aquí. Vamos a ver. Ay. Productos. A ver. Y de productos, vamos a darlo ahí. Primary key. Primary key es de auto incremental. Este es nombres. Varchar de 50. Es not null. Este es precios. Es decimal. Ah, ya sé cuál es el error. No debo coger este decimal, de razón. Es el decimal de acá arriba. Me equivoqué. Observen que este decimal no aceptan decirle cuántos van para entero y cuánto para decimal. Me equivoqué. Eso es un error que podemos cometer. ¿Ve? Es el de acá arriba. 10,2. Not null. Ahora sí, fecha alta. Es date, porque estaba acá mismo el date. ¿Dónde está el date? Aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Vamos a ver ahí si funciona. Perfecto. Ah, vamos, otro error más. ¿Qué pasó ahora aquí? Allá. ¿Qué error me salió aquí? 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasó aquí? Ya. Me faltaron, son los. Perfecto. Mejor que se usaran estos errores, cosas que así. Esto es importante. No crea que yo todo lo que hago lo tengo planificado. Ahí vamos viendo cómo nos van las cosas. Entonces, ahí observen que ya tenemos nuestra tabla creada de esta manera. Ahora vamos a crear lo que hicimos acá de aumentar una columna de existencia, la vamos a aumentar aquí. Entero. Not null. Vamos a ver qué nos dice ahora. Listo. Entonces, error que cometí yo, no escoger el decimal de acá arriba, sino coger este y yo mismo poner 10,2 y ahí está el error. Ese tipo de decimal no acepta ese tipo de sintaxis. El decimal debe ser el de aquí arriba. 10,2. Listo. Bueno. No le he hecho ningún cambio. No aplica y todo eso. Bien. A ver, no le coloque... no era exactamente ese el error. No era exactamente el error. No le puse paréntesis. Le ponía... El error era este. Había cogido el decimal incorrecto. Había escogido el de aquí.
y no el de acá. No nos podemos confundir. Ya porque aparezca decimal aquí no significa que yo le puedo poner los paréntesis. O este doble le ponga los paréntesis. No, esto ya viene fijo. Ya no podemos hacer nada. O confundirnos con este entero, ¿ves? A este entero yo le puedo poner cuántos dígitos podemos usar. A este entero no. Cuidado, nos equivocamos, el error que yo cometí y estoy dándole vuelta aquí sin saber cuál es el error. Bueno, me di cuenta el tipo de decimal que tenía. Perfecto, jóvenes. ¿Dudas? Preguntas, por favor. Espero que esto que hayamos hecho es importante. Repito, a veces tener errores porque no es bueno que todo nos salga correctamente. Siempre es bueno tener errores y poderlos corregir. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? Háganmela saber, por favor. Si algo quiere que les muestre, algo me faltó verles aquí que no alcanzaron a ver. Si estamos claros en esa explicación. Si yo no pongo default, repito, si yo no pongo default, le digo al usuario que puede o no puede ingresar datos ahí. Si no ingresa datos, le pone null. Entonces, si no pongo nada, si el usuario bien ingresa fecha, perfecto. Si no ingresa fecha, va a aparecer null en la tabla. Si le pongo not null, el usuario se ve obligado a ingresar datos porque no va a dejarme pasar. Se ve obligado a poner datos. Si pongo default, le estoy diciendo ya, si tú no me ingresas fecha, no le voy a poner null. Le voy a poner, voy a guardar en la base de datos, en la tabla voy a guardar este dato. Y lo puedo usar en cualquier lugar, acá también, ¿ah? No solamente en las fechas, sino en cualquier lugar. Pregunta, si está claro, Ronnie, está clara la respuesta a su pregunta. Tenemos dos tablas más que tenemos que crear. Igual ustedes pueden irla creando, categorías y proveedores. Y después de eso, vamos a crear las relaciones. Una por medio de códigos y otra por medio del entorno gráfico. Ustedes ya pueden ir creando sus tablas. Recuerden que esta primera parte nada tiene que ver con ingreso de información a la tabla. Solamente es diseño de estructuras. Estamos diseñando la primera tabla, producto o productos, como ustedes quieran ponerle. Crearemos otra que se llame categoría y otra que se llame proveedores y después vamos a establecer relaciones. Repito, vamos a hacer las relaciones por medio de código y relaciones por medio del entorno gráfico. Este script que está aquí es muy importante que ustedes lo graben. Es bueno que ustedes lo graben. Graben ese script para que en algún momento ustedes lo tengan. Es más, ese es el script que ustedes me van a enviar a mí. Este es el script que ustedes me van a enviar a mí. Voy a ponerle clase 20 de agosto. Voy a guardar. Entonces, ahí ya guardé. Otra cosa, yo siempre que les grabo un video, yo les edito, saco algunas cosas. Esta vez, pero eso me lleva mucho tiempo. Pero no, esta es una clase. Las clases son así. Las clases están todo lo que nosotros decimos, la clase están todos nuestros errores y de eso es que se aprende. Por lo tanto, no voy a editar el video. Simplemente ahorita ya lo produzco, lo subo y les voy a enviar el link. Pero no lo voy a editar porque es bueno que esté mejor así como está, como se llama, en bruto. Que son nuestras clases, como si estuviéramos en clase normal, así se pone. Bien, jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos y primero